Interrumpimos nuestra señal informativa para dar a conocer esta noticia de último minuto. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado la captura de Nicolás Maduro y de su esposa tras una serie de ataques terrestres en Venezuela, y esta información acaba de ser confirmada por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, quien está responsabilizando directamente a Donald Trump. Indica que no se sabe del paradero de Nicolás Maduro hasta el momento. Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social esta información que les estoy compartiendo ahora a las 5:05 de la mañana. Vemos imágenes de lo que fue este ataque terrestre por parte de Estados Unidos a varias partes de Caracas, la capital de Venezuela. Lo que comenta Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, es que se exige la prueba de vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Esta es información que nos está llegando recién. Gracias a todos los que se conectan a Latina Noticias. Como les explico, estamos viendo aquí las imágenes de este ataque terrestre que ya se venía anticipando. Ya nosotros lo estábamos anticipando porque Trump lo había anunciado en numerosas ocasiones. Habíamos presenciado la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, sobre todo entre Trump y Nicolás Maduro, desde hace ya varios meses. Vale la pena un poco recordar cómo han sido los hechos. Todo empezó en agosto, quincena de agosto, que hubo un primer despliegue militar por parte del grupo anfibio, después un despliegue de aviones F-35. Recordemos que las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Aéreas estadounidenses son muchísimo más fuertes que las venezolanas, y desde agosto hasta la fecha ha ido escalando estas tensiones, se han ido involucrando otros actores también de la política latinoamericana, como Gustavo Petro, que hace unos minutos también se pronunciaba, exige la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, y eventualmente pasaba el tiempo hasta que llegó septiembre, que empezaron estos bombardeos en el Caribe. Aparte, el embargo a buques petroleros venezolanos. Y lo más reciente es lo que pasó hace unos días. Estos ataques terrestres, hubo una operación cerca de la frontera de Colombia en la que se atacó una casa donde presuntamente se almacenaba droga. Este fue una parte importante de esos nuevos ataques que estamos presenciando el día de hoy. Trump ya había realizado estos ataques marítimos por la zona del Caribe. Anunció que iba a hacer los ataques terrestres, empezó por la zona de la frontera con Colombia y finalmente hoy, 3 de enero del 2026, el ataque a Caracas, a varias zonas de la capital. Se pronunció el régimen venezolano. Fue un pronunciamiento por parte del Ministerio de Comunicaciones donde confirmaban este ataque. El mismo Nicolás Maduro hasta el momento no se ha pronunciado. Les comentaba que la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la desaparición de Maduro, responsabiliza a Donald Trump y exige prueba de vida de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, que han sido capturados, según lo ha informado el mismo Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Medios como The New York Times, por ejemplo, afirmaron que personas cercanas al círculo de Maduro están a salvo, porque recordemos que este ataque ha sido a una zona militar en medio de Caracas. Muchos representantes militares y también civiles habrían sido víctimas de este ataque. Se pronunció también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, una de las personas más cercanas y más importantes en el círculo de Nicolás Maduro. También confirmaba el ataque. Les voy a mostrar ahora el comunicado del que les comentaba hace unos minutos de Donald Trump, y paso a leerlo. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país.
Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses y se proporcionarán detalles próximamente. A las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Gracias por su atención, presidente Donald Trump. Esto lo publicó hace aproximadamente una hora, donde confirmaba no solamente el ataque, sino finalmente la captura de Nicolás Maduro. Donald Trump menciona que va a dar una conferencia todavía en unas horas desde su residencia en Florida. Recordemos que la agenda de Donald Trump ha sido bastante cargada entre los últimos días del año 2025 y estos primeros años. Hay medios también que confirman que Trump tenía previsto atacar Venezuela vía terrestre el 24 de diciembre, pero finalmente optó por este ataque a Nigeria directamente hacia fuerzas del Estado Islámico, y finalmente se pospuso este ataque que llegó hoy, 3 de enero del 2026, en Caracas, Venezuela. Ha sido el ataque que se ha registrado. Vemos en pantalla algunas de las imágenes que ya se han podido difundir en redes sociales. Lo vemos en otros medios de comunicación también. Y hago un recuento de los hechos también para los que nos están viendo en la señal de Latina, 5 y 11 de la mañana. Repetimos la información. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado que no se tiene información acerca de su paradero y le exige a Trump pruebas de vida. Otros personajes políticos, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, también ha rechazado el ataque en contra de Venezuela. Como les comentaba hace unos minutos, estos ataques terrestres son otra parte de esta estrategia de Nicolás Maduro, de parte de la estrategia de Donald Trump, de la administración de la Casa Blanca, de combatir el narcotráfico en la región latinoamericana que ingresa vía frontera sur hacia los Estados Unidos. Empezó por ataques marítimos, escalaron las tensiones, hubo unas llamadas telefónicas de por medio entre ambos mandatarios, pero finalmente los ataques terrestres llegaron hoy, 3 de enero del 2026. Hace unos días había un primer acercamiento de estos ataques terrestres en la frontera entre Venezuela y Colombia. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre este hecho, pero finalmente fue a lo que habría sido una casa, a un centro de producción de drogas, pero ahora es un ataque mucho más potente. Si algo sabemos o lo que hemos podido ver en estos meses de escalada de tensión es que no hay punto de comparación entre las fuerzas militares estadounidenses y las fuerzas venezolanas. Si bien Venezuela quería demostrar poderío militar junto a los milicianos o quería mostrar que estaba a la altura, Estados Unidos ha demostrado una y otra vez que no hay punto de comparación entre ambos. Recordemos que el USS Gerald Ford, el buque más moderno de todo el planeta, también fue desplegado en las costas para seguir intimidando a Venezuela. Como les comento, esta es información que llega de último minuto. Estos ataques empezaron ya hace unas horas, pero lo último que se sabe es la captura de Nicolás Maduro, según lo ha informado Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social. Y también Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, afirma que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y le está pidiendo a Estados Unidos una prueba de vida. Estamos pendientes para saber cuál es el paradero de Nicolás Maduro, cuál va a ser las siguientes medidas que se vayan tomando. Algunos mandatarios, algunos representantes políticos de la región ya se han ido pronunciando, como siempre Gustavo Petro. Estamos también a la espera de que la Cancillería peruana emita un pronunciamiento o que las cancillerías de otros países vecinos o de la región latinoamericana también puedan
expresar alguna opinión en contra de este acontecimiento histórico. Es lo que sería la primera intervención en Latinoamérica por parte de Estados Unidos en medio de esta escalada de tensiones entre Estados Unidos, y no solamente entre Venezuela, sino también ya parte de la región latinoamericana. Para poder también entender el panorama, les comento que a finales de 2025, en el mes de noviembre, entrando ya a diciembre, se publicó lo que es la Estrategia de Seguridad Nacional. Ustedes se preguntarán qué significa esta estrategia. Se publica al inicio de los mandatos de cada uno de los presidentes de Estados Unidos, donde exponen un documento aproximadamente de 30 páginas, cuál va a ser la estrategia en temas de seguridad que se va a ver a lo largo de su mandato. Y muchas veces esta estrategia ha ido cambiando en base al contexto. Hace unos años el protagonista de esta estrategia era, por ejemplo, la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Luego empezó a ser Afganistán e Irak tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas. Y finalmente, ¿qué vemos ahora? 2025 que se publicó, ya estamos ahora 2026. Es evidente este discurso hacia Latinoamérica, que es el centro de la estrategia de seguridad nacional. Pero lo que les comentaba, como algunos presidentes ya se van pronunciando, se pronunciaba Petro, pero también el presidente de Argentina, que los voy a mostrar en unos minutos, pero vemos ahora lo de Petro. Acabamos de terminar Consejo de Seguridad Nacional. Desde las 3 a.m. se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. Ahí está un primer pronunciamiento de Gustavo Petro. Otra cosa que también nos está compartiendo Petro, lo voy a pasar a leer en unos minutos, es la asistencia por parte de la Embajada de Colombia. También se pronunciaba el presidente de Argentina, Javier Milei, que, fiel a su estilo, decía: la libertad avanza. El nombre de su partido, él compartía también a través de sus redes sociales lo que parece ser que está a favor de este ataque en contra de Venezuela. Hace unos minutos nos conectábamos también con nuestra compañera Leslie Rosas, que nos mostraba cuál era el panorama en los exteriores de la Embajada de Venezuela. Habían algunos venezolanos que se mostraban bastante contentos con la noticia de la captura. Vamos viendo justo lo que yo les comentaba hace unos minutos, ya lo pueden ver en sus pantallas. La libertad avanza, viva la libertad. Como les comentaba, fiel a su estilo, Javier Milei, mostrándose a favor de esta intervención, de este ataque por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Javier Milei ha sido uno de los protagonistas en esta relaciones entre Trump y América Latina. Se han visto en varias ceremonias, en varios eventos, mostrando una relación bastante estrecha, ¿no? Entonces ahí vemos que el interés de Donald Trump en la región latinoamericana está bastante presente, pero vemos una clara diferencia por parte hacia Javier Milei, por ejemplo. Ahí les comentaba también que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, confirmaba que Maduro no ha habido, pero les quiero compartir qué fue lo que dijo. Veámoslo a continuación. Presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación, y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro, decretando la conmoción externa. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional, condenamos
esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en las distintas puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en el estado La Guaira. Así que el llamado es muy claro. Las instrucciones del presidente Maduro han sido dadas. La vicepresidenta de Venezuela, con un mensaje bastante claro, que Maduro, estando habido, pide pruebas de vida a Estados Unidos, y también hemos podido ver un comunicado que se está pidiendo que las milicias en Venezuela salgan a las calles. Les comentaba hace unos minutos de este evidente desbalance entre las fuerzas militares estadounidenses y las fuerzas también venezolanas durante todo este tiempo de la escalada de violencia, escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que empezó en agosto del 2025. Venezuela intentaba mostrar que estaba a la altura, que seguía avanzando en tecnología, con su poderío militar, con la convocatoria a milicianos, mostrando también a las juventudes chavistas dispuestas a dar su vida por el país, pero finalmente Estados Unidos tiene muchísimo mayor avance tecnológico y muchísima más ventaja en este ámbito. Hago un recuento de los hechos también para poder entender qué fue lo que sucedió. Aproximadamente a las 1:50 de la madrugada, hora de Caracas, 12:50 hora de acá, Lima, Perú, empezaron estos ataques, empezaron esas explosiones, bombardeos en diversas zonas de Caracas, la capital de Venezuela, precisamente en Fuerte Tiuna, Miranda, Aragua y La Guaira. Esas son algunas de las partes que han sido atacadas. En Fuerte Tiuna es donde se encuentran varias operaciones militares en Venezuela. Aquí es donde aún está por confirmarse, pero se está hablando también del ataque a la residencia de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, uno de los personajes más importantes del régimen de Maduro. Él confirmó, acusó a Estados Unidos de impactar con misiles y cohetes disparados de helicópteros de combate en estas zonas que yo les acabo de mencionar: Fuerte Tiuna, los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y por supuesto también Caracas, que es donde inició este ataque. A partir de entonces continuaban estos ataques, que lo podemos ver ahora en imágenes, y fue cuando Donald Trump finalmente anunció la captura de Maduro y de su esposa. Esta información fue comunicada a través de la cuenta oficial de Truth Social de Donald Trump. Lo pudimos ver en unos minutos, hace unos minutos, y seguramente lo vamos a poder volver a ver para poder hacer un repaso de la información. Trump anunció también en esta publicación en Truth Social que va a dar una conferencia de prensa en unas horas desde su vivienda en Mar-a-Lago. Ha sido una semana bastante llena de actividades por parte de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, llena de actividades de política exterior, donde el secretario de Estado Marco Rubio es importantísimo. Lo veíamos a Trump con Netanyahu, el primer ministro de Israel, pero también vimos a Trump tomando decisiones importantes como estos ataques a Nigeria para poder atacar a miembros del Estado Islámico. ¿Y por qué les hago mención de este segundo acontecimiento? Porque fuentes de medios como The New York Times afirman que Trump tenía previsto atacar a Venezuela el 24 de diciembre del 2025, pero finalmente optó por primero este ataque contra Nigeria y finalmente hoy, 3 de enero del 2026, un ataque hacia Venezuela, hacia Caracas. Estas son las imágenes que les estamos compartiendo. Podemos ver a lo lejos cómo algunos helicópteros sobrevuelan estas zonas de Caracas. Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela,
dio un comunicado donde anunciaba que los cohetes eran lanzados desde los helicópteros que podemos ver en pantallas, y estos son unos helicópteros bastante particulares, normalmente operan de noche, transportan a los Marines y es una demostración clara del poderío y de la superioridad aérea de Estados Unidos, y que es muchísimo mayor que la de Venezuela. Tenemos más información.